Ven, sígueme 2019 para uso individual y familiar. Capítulo 37. Segunda de Corintios, capítulos del 8 al 13. Lección asignada del 16 al 22 de septiembre de 2019. Se titula Dios ama al dador alegre. Anotar las impresiones espirituales le ayudará a usted a recordar lo que aprende durante su estudio de las Escrituras. Puede escribir en un diario de estudio, agregar notas en los márgenes de las Escrituras y en la aplicación Biblioteca del Evangelio, o hacer una grabación de audio de sus pensamientos. Anote sus impresiones a continuación. ¿Qué haría usted si se enterara de que una congregación de santos en otro lugar estuviera sufriendo por la pobreza? Esa fue la situación que describió Pablo a los santos de Corinto en 2 de Corintios capítulos 8 y 9. Él esperaba poder persuadir a los santos de Corinto a que donaran algo de su abundancia a los santos necesitados. Aunque más allá de una solicitud de donaciones, las palabras de Pablo también contienen verdades profundas acerca del dar. Como dice en 2 de Corintios, capítulo 9, el versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la actualidad aún hay santos en todo el mundo que necesitan ayuda. A veces lo único que podemos hacer por ellos es ayunar y donar ofrendas de ayuno. En otros casos, nuestra dádiva puede ser más directa y personal. Independientemente de cómo hagamos nuestros sacrificios, merece la pena examinar nuestras motivaciones al dar. ¿Son nuestros sacrificios expresiones de amor? Después de todo, el amor es lo que hace al dador alegre. Como subtítulo: Yo puedo dar alegremente lo que poseo para bendecir a los pobres y necesitados. Esto es correspondiente a 2 de Corintios capítulos 8, los versículos del 1 al 15, y capítulo 9, los versículos del 5 al 15. A continuación leeremos 2 de Corintios capítulo 8, los versículos del 1 al 15. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y enseguida a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, para que así como comenzó antes, asimismo acabe también esta obra de gracia entre vosotros. Por tanto, como en todo abundáis, en fe y en palabra y en conocimiento y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundan también en esta obra de gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de la caridad vuestra. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a querer hacerlo, desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay buena voluntad, se acepta por lo que tiene, no por lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, vuestra abundancia supla lo que ellos necesitan,
para que también la abundancia de ellos supla lo que vosotros necesitáis, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Ahora leeremos 2 de Corintios, capítulo 9, los versículos del 5 al 15, que dicen lo siguiente. Por tanto, consideré necesario exhortar a los hermanos a que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosa ofrenda antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra en abundancia también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, esparció, dio a los pobres, su justicia permanente para siempre. Y el que da semilla al que siembra también dará pan para comer, y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda generosidad, la cual produce por medio de vosotros acción de gracias a Dios. Porque la ministración de este servicio no solamente suple lo que a los santos les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta ministración de ayuda, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, por la oración de ellos a favor vuestro, los que os aman de corazón a causa de la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Realmente hay tantas personas necesitadas en el mundo. ¿Cómo podemos hacer una diferencia? El elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los Dos Apóstoles, dio el siguiente consejo. Ricos o pobres, debemos hacer lo que podamos cuando los demás tienen necesidad, como se lee en Marcos 14, los versículos 6 y 8. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Ella ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Continúo con las palabras del elder Holland. Dios los ayudará y guiará hacia actos caritativos de discipulado, si de manera diligente desean, oran y buscan la manera de cumplir con el mandamiento que Él nos ha dado una y otra vez. Esto es correspondiente al mensaje ¿No somos todos mendigos?, disponible en La Leona de noviembre de 2014. Al leer nuevamente o escuchar 2 de Corintios capítulos 8 y los versículos del 1 al 15, así como el capítulo 9, los versículos del 6 al 15, los cuales ya leímos con anterioridad, tome nota de los principios que enseñó Pablo acerca del cuidado de los pobres y necesitados, y mediten lo siguiente. ¿Qué inspiración siente usted en cuanto al consejo de Pablo? Medite a continuación. Usted puede orar para pedir guía en cuanto a lo que puede hacer para bendecir a alguien necesitado. Asegúrese de anotar las impresiones que reciba durante su oración y actúe en consecuencia a la inspiración obtenida. A continuación leeremos en el Libro de Mormón,
Mosía capítulo 4, los versículos del 16 al 27, que dicen lo siguiente: Y además, vosotros mismos socorreréis a los que necesiten vuestro socorro, impartiréis de vuestros bienes al necesitado, y no permitiréis que el mendigo os haga su petición en vano, y sea echado fuera para perecer. Tal vez dirás: el hombre ha traído sobre sí su miseria, por tanto detendré mi mano, y no le daré de mi alimento, ni le impartiré de mis bienes, para evitar que padezca, porque sus castigos son justos. Mas, oh hombre, yo te digo que quien esto hiciere tiene gran necesidad de arrepentirse, y a menos que se arrepienta de lo que ha hecho, perece para siempre, y no tiene parte en el reino de Dios. Pues he aquí, ¿no somos todos mendigos? ¿No dependemos todos del mismo ser? Sí, de Dios, por todos los bienes que tenemos, por alimento y vestido, y por oro y plata, y por las riquezas de toda especie que poseemos. Y he aquí, ahora mismo habéis estado invocando su nombre, suplicando la remisión de vuestros pecados. ¿Y ha permitido Él que hayáis pedido en vano? No, Él ha derramado su espíritu sobre vosotros, y ha hecho que vuestros corazones se llenaran de alegría, y ha hecho callar vuestras bocas, de modo que no pudisteis expresaros, tan extremadamente grande fue vuestro gozo. Y ahora bien, si Dios, que os ha creado, de quien dependéis por vuestras vidas y por todo lo que tenéis y sois, os concede cuanta cosa justa le pedís con fe, creyendo que recibiréis, oh, ¿cómo debéis entonces impartiros el uno al otro de vuestros bienes? Y si juzgáis al hombre que os pide de vuestros bienes para no perecer y lo condenáis, ¿cuánto más justo será vuestra condenación por haberle negado vuestros bienes, los cuales no os pertenecen a vosotros, sino a Dios, a quien también vuestra vida pertenece, y con todo, ninguna petición hacéis, ni os arrepentís de lo que habéis hecho? Os digo, ay de tal hombre, porque sus bienes perecerán con él. Y digo estas cosas a los que son ricos, en lo que toca a las cosas de este mundo. Y además, digo a los pobres, vosotros que no tenéis, y sin embargo tenéis suficiente para pasar de un día al otro, me refiero a todos vosotros, que rehusáis al mendigo porque no tenéis, quisiera que en vuestro corazón dijeseis, no doy porque no tengo, mas si tuviera, daría. Ahora bien, si decís esto en vuestros corazones, quedáis sin culpa. De otro modo, sois condenados, y vuestra condenación es justa, pues codiciáis lo que no habéis recibido. Y ahora bien, por causa de estas cosas que os he hablado, es decir, a fin de retener la remisión de vuestros pecados de día en día, para que andéis sin culpa ante Dios, quisiera que de vuestros bienes dieseis al pobre, cada cual según lo que tuviere, tal como alimentar al hambriento, vestir al desnudo, visitar al enfermo y ministrar para su alivio, tanto espiritual como temporalmente, según sus necesidades. Y mirad que se hagan todas estas cosas con prudencia y orden, porque no se exige que un hombre corra más aprisa de lo que sus fuerzas le permiten, y además conviene que sea diligente, para que así gane el galardón. Por tanto, todas las cosas deben hacerse en orden. Ahora leeremos en el libro de Mormón, el libro de Alma, capítulo 34, los versículos del 27 al 29, que dicen lo siguiente: Sí, y cuando no estéis clamando al Señor, dejad que rebosen vuestros corazones, entregados continuamente en oración a Él, por vuestro bienestar, así como por el bienestar de los que os rodean. Y he aquí, amados hermanos míos, os digo que no penséis que esto es todo,
Porque si después de haber hecho todas estas cosas volvéis la espalda al indigente y al desnudo, y no visitáis al enfermo y afligido, y si no dais de vuestros bienes, si los tenéis, a los necesitados, os digo que si no hacéis ninguna de estas cosas, he aquí, vuestra oración es en vano, y no os vale nada, y sois como los hipócritas que niegan la fe. Por tanto, si no os acordáis de ser caritativos, sois como la escoria que los refinadores desechan, por no tener valor, y es hollada por los hombres. También se recomienda ver el discurso ¿No es este más bien el ayuno que yo escogí? Del elder Henry B. Eyring, del Quórum de los 12 Apóstoles, disponible en La Leona de Mayo de 2015. Igualmente se recomienda leer el discurso Fui forastero, de la hermana Linda K. Burton, disponible en La Leona de Mayo de 2016. Como subtítulo: Los falsos profetas tratan de engañarnos. Esto es correspondiente a 2 de Corintios, capítulo 11. A continuación se leerá 2 de Corintios, capítulo 11. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo novio para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean vuestros sentidos de alguna manera desviados de la sencillez que es en Cristo. Porque si viene alguno y predica a otro Jesús que el que hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Pues pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Porque aunque sea torpe en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y de todas maneras os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis ensalzados, porque os he predicado el Evangelio de Dios gratuitamente. He despojado a otras iglesias, recibiendo sustento para ministraros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, para ninguno fui carga, porque lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, no se me impedirá esta gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. Pero lo que hago, lo seguiré haciendo para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se hacen pasar por ministros de rectitud, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Pues ya que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros sabios. Porque toleráis si alguno os pone en servidumbre, si alguno os devora, si alguno toma de lo vuestro, si alguno se ensalza, si alguno os golpea en la cara. Para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tuviere osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también.
¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviese loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado a la deriva en alta mar. En caminos muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de esas cosas, lo que sobre mí pesa cada día es la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo me debilite? ¿A quién se le hace tropezar sin que yo no me indigne? Si es menester gloriarme, me gloriaré de lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Y fui descolgado del muro en un cesto por una ventana y escapé de sus manos. Para poder entender este capítulo, le resultará útil saber que habían surgido falsos apóstoles entre los santos de Corinto, como se lee en el versículo 13 del capítulo 11 de 2 de Corintios, que dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se hacen pasar por apóstoles de Cristo. ¿Qué aprende usted de los versículos del 13 al 15 sobre los que enseñan falsas doctrinas? A continuación volveremos a leer los versículos de 2 de Corintios capítulo 11, del 13 al 15, que dicen lo siguiente: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se hacen pasar por apóstoles de Cristo, y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se hacen pasar por ministros de rectitud, cuyo fin será conforme a sus obras. A continuación, medite en lo siguiente. ¿Qué aprende usted de los versículos que anteriormente leímos sobre los que enseñan falsas doctrinas? Medite a continuación brevemente. A medida que lee acerca de las experiencias de Pablo como ministro de Cristo, ¿qué aprende usted acerca de los verdaderos profetas? Medite una última vez en este bloque. Como subtítulo: yo debo examinar mi fidelidad en el Evangelio de Jesucristo. Esto es correspondiente a 2 de Corintios capítulo 11, el versículo 3, y 2 de Corintios capítulo 13, los versículos del 5 al 8. A continuación leeremos 2 de Corintios capítulo 11, el versículo 3, que dice lo siguiente: pero temo que, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean vuestros sentidos de alguna manera desviados de la sencillez que es en Cristo. Ahora leeremos 2 de Corintios capítulo 13, los versículos del 5 al 8, que dicen lo siguiente: examinaos a vosotros mismos, para ver si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos,
¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿No sabéis que Jesucristo está en vosotros? A no ser que estéis reprobados. Mas espero que reconozcáis que nosotros no estamos reprobados, y oramos a Dios, que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros seamos hallados aprobados, sino para que vosotros hagáis lo que es bueno, aunque nosotros seamos como reprobados, porque nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. Como hoy en día hay muchos que procuran desviarnos de la sencillez que es en Cristo, ¿podría aceptar usted la invitación de Pablo en 2 de Corintios capítulo 13, el versículo 5, donde él dijo: examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe? Por ejemplo, podría meditar en lo que podría eliminar de su vida que le ayudaría a centrarse en Cristo, o podría completar la actividad de atributos, como dice en Predicad mi Evangelio, la página 133. Como subtítulo: ¿cuál es el tercer cielo y quién es el hombre que fue arrebatado hasta allí? Esto es correspondiente a 2 de Corintios capítulo 12, los versículos del 2 al 4, que dicen lo siguiente: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que al hombre no le es dado expresar. En estos versículos Pablo hablaba de sí mismo, sin mencionarlo directamente, queriendo quizás evitar presumir sobre su notable visión. La frase "el tercer cielo" se refiere al reino celestial. A continuación leeremos Doctrina y Convenios, la sección 76, los versículos del 96 al 98, que dicen lo siguiente: y en la gloria de lo celestial es una, así como la gloria del sol es una, y la gloria de lo terrestre es una, así como es una la gloria de la luna, y la gloria de lo celestial es una, así como la gloria de las estrellas es una, porque como una estrella es diferente de otra en gloria, así difieren uno y otro en gloria en el mundo celestial. Como subtítulo: la gracia del Salvador basta para que yo obtenga fortaleza en mi debilidad. Esto es correspondiente a 2 de Corintios capítulo 12, los versículos del 5 al 10, que dicen lo siguiente: de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Pues si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero no lo hago, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Con respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por causa de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No conocemos cuál era el aguijón en la carne, pero es fácil comprender su deseo de que le fuera quitado.
Todos nosotros tenemos problemas y desafíos que el Señor no ha considerado conveniente retirarnos de nuestra vida. Piense en sus propios desafíos mientras lee o escucha 2 Corintios 12, los versículos del 5 al 10, que ya leímos con anterioridad, y medite en lo siguiente. ¿Qué enseñó Pablo en estos versículos acerca de la debilidad? Medite un momento. ¿Qué significa para usted que baste la gracia de Dios para nosotros? Medite brevemente. Para finalizar, medite. ¿De qué formas ha experimentado usted el poder fortalecedor de Dios? Medite una última vez en este bloque. A continuación leeremos en el libro de Mormón, el libro de Mosía, capítulo 23, los versículos del 21 al 24, que dicen lo siguiente. Con todo, el Señor considera conveniente disciplinar a su pueblo. Sí, Él prueba su paciencia y su fe. Sin embargo, quien pone su confianza en Él será enaltecido en el postrer día. Sí, y así fue con este pueblo, porque he aquí, os mostraré que fueron reducidos a la servidumbre, y nadie podía librarlos sino el Señor su Dios. Sí, el Dios de Abraham, e Isaac y Jacob. Y sucedió que los libró y les manifestó su gran poder, y grande fue el gozo de ellos. Ahora leeremos en el mismo libro de Mosía el capítulo 24, los versículos del 10 al 15, que dicen lo siguiente. Y aconteció que fueron tan grandes sus aflicciones que empezaron a clamar fervorosamente a Dios. Y Amulón les mandó que cesaran sus clamores, y les puso guardias para vigilarlos, a fin de que, al que descubriesen invocando a Dios, fuese muerto. Y Alma y su pueblo no alzaron la voz al Señor su Dios, pero sí le derramaron sus corazones, y Él entendió los pensamientos de sus corazones. Y aconteció que la voz del Señor vino a ellos en sus aflicciones, diciendo, Alzad vuestras cabezas y animaos, pues sé del convenio que habéis hecho conmigo, y yo haré convenio con mi pueblo, y lo libraré del cautiverio. Y también aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas, mientras estéis en servidumbre. Y esto haré yo, para que me seáis testigos en lo futuro, y para que sepáis de seguro que yo, el Señor Dios, visito mi pueblo en sus aflicciones. Y aconteció que las cargas que se imponían sobre Alma y sus hermanos fueron aliviadas. Sí, el Señor los fortaleció de modo que pudieron soportar las cargas con facilidad, y se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. Ahora leeremos en el libro de Éter el capítulo 12, el versículo 27, que dice lo siguiente. Y si los hombres vienen a mí, les mostraré su debilidad. Doy a los hombres debilidad para que sean humildes, y basta mi gracia a todos los hombres que se humillan ante mí, porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos. Para finalizar este bloque, leeremos en el libro de Moroni, el capítulo 10, los versículos 32 y 33, que dicen lo siguiente. Sí, venid a Cristo y perfeccionaos en Él, y absteneos de toda impiedad, y si os abstenéis de toda impiedad, y amáis a Dios con todo vuestro poder, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente, para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Y si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo,
de ningún modo podréis negar el poder de Dios. Y además, si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo y no negáis su poder, entonces sois santificados en Cristo, por la gracia de Dios mediante el derramamiento de la sangre de Cristo, que está en el convenio del Padre para la remisión de vuestros pecados, a fin de que lleguéis a ser santos sin mancha. Como subtítulo: ¿a qué se refería Pablo cuando habló de 2 o 3 testigos? Esto es correspondiente a 2 de Corintios capítulo 13, el versículo 1, que dice lo siguiente: Esta es la tercera vez que voy a vosotros, por boca de 2 o de 3 testigos se establecerá toda palabra. En los tiempos del Antiguo Testamento se requerían 2 o 3 testigos para hacer una acusación contra alguien. Esto se lee en Deuteronomio capítulo 19, el versículo 15, que dice lo siguiente: Un solo testigo no bastará contra ninguno, por cualquier delito, o por cualquier maldad, o por cualquier pecado que se haya cometido. Por boca de 2 testigos, o por boca de 3 testigos, se establecerá el asunto. Pablo citó esta costumbre para referirse a su tercera visita a Corinto. Existen ejemplos modernos de este principio de contar con varios testigos, como es el caso de los 3 testigos del Libro de Mormón, los testimonios que ofrecen la Biblia y el Libro de Mormón de Jesucristo, y la práctica de los misioneros de testificar en compañerismos. Con esto concluye Ven, Sígueme 2019, para uso individual y familiar. Capítulo 37. 2 de Corintios, los capítulos 8 al 13. Lección asignada del 16 al 22 de septiembre de 2019, titulada Dios ama al dador alegre.